Esa tarde, cuando mi hija empujó la puerta del comedor y dijo, con la voz más firme y helada que he escuchado en mi propia sangre: «Todo lo que tienes ahora me pertenece», sentí que me arrancaban el corazón con una cuchara fría. Las risas se cortaron en el aire como listones mal cortados. La música del radio quedó colgando en un susurro, y el vapor del pozole se me subió a los ojos como si fuera humo de una casa que se quema por dentro. Yo estaba de pie, con el mandil puesto y las manos húmedas de lavar los platos, cuando vi que mi niña, sí, mi niña, aunque ya tenga 40 y tantos, se plantó en medio de la sala como quien clava una bandera en un territorio conquistado. «Todo lo que tienes ahora me pertenece». La frase cayó 2 veces, primero en la mesa, después en mi pecho. Me llamo Magdalena, pero casi todos me dicen Malena. Soy abuela de 3 pequeños, dueña de esta casa vieja de paredes con grietas como venas, jardinera de mis bugambilias y guardiana de cada fotografía que cuelga en el pasillo. Y en ese instante, mientras el reloj de pared se atrevía a marcar con descaro el paso del tiempo, yo me quedé muda, como si me hubieran vaciado la voz en el bote de basura junto con las cáscaras de limón. Sentí el sudor correr por mi nuca y me di cuenta de que estaba temblando. No por la edad, no por el cansancio, sino por algo que no quería nombrar todavía: miedo. «¿Qué dijiste, hija?», alcancé a preguntarle, y me reconocí con una voz desconocida, más delgada que un hilo de coser. Ella no parpadeó. Traía un vestido color vino y en el cuello un collar que no le conocía, algo que le brillaba como si fuera recién comprado con dinero que yo no supe de dónde. Detrás de ella entró el aire de la calle con olor a anafre y a lluvia prometida. Nadie en la mesa se movió. Mi hermana Ana tenía la cuchara en el aire, mi cuñado miraba sus manos como si fueran ajenas, y mi nieto, el más chiquito, apretó su vaso de agua con miedo de que se le resbalara. «Todo lo que tienes ahora me pertenece, mamá», repitió, y cada sílaba me empujó hacia un borde que yo no sabía que existía dentro de mi propia casa. La reunión familiar la había planeado con semanas de anticipación. Mandé limpiar las cortinas, saqué el mantel de flores que solo uso cuando quiero que la mesa se sienta joven, y puse las fotos de todos a la vista, para que nadie olvidara quiénes somos cuando comemos juntos. Una familia que ha pasado hambres y fiestas, nacimientos y velorios. Quería que fuera una tarde sencilla, de esas en que uno recuerda que el amor también se cocina. Pero bastó una frase para que la mesa se volviera tribunal y yo, la acusada, sin saber de qué. Mi hija, qué ironía llamarla así en ese momento, no sonrió. Sus ojos se pasearon por las paredes, por los cuadros del bautizo, por la credenza donde guardo el juego de té de mi madre. Vi en su mirada un inventario, no un regreso. Y entonces lo entendí. No venía a abrazarme, venía a reclamar. ¿El qué? ¿La casa? ¿Las escrituras? ¿Las pocas joyas que conservo envueltas en un pañuelo? No por su valor, sino por el recuerdo de una mujer que fui antes de que el tiempo me encorvara los hombros. Sentí a mi difunto esposo, Ignacio, mirarme desde la foto en blanco y negro, serio, como cuando tomaba decisiones que nos cambiaron el rumbo. «No llores, Malena», parecía decirme desde su marco, pero en mis ojos ya se formaba esa agua caliente que una abuela rara vez se permite frente a los suyos. El suspenso se hizo grueso como neblina. Nadie tocó el pan. Nadie se atrevió a preguntar. Yo di un paso al frente porque es la casa la que te enseña a defenderla. No a gritos, sino con la espalda recta y la cabeza leve, como las mujeres de mi colonia cuando nos toca enfrentar al mundo. Me limpié las manos en el mandil y lo colgué con cuidado. «Hija, no entiendo», le dije. Y lo que no dije fue: «Regresa a mí con tu voz de niña, con tu olor a talco, con esa trenza que yo peinaba cuando todavía me contabas tus secretos». Pero ella ya no era esa.
Las luces del techo reflejaron un brillo duro en sus ojos. Había en su postura algo ensayado, algo aprendido lejos, donde las palabras pesan más por el papel que por la sangre. ¿Todo lo que tengo? Repetí, y con la mirada acaricié cada cosa. La mecedora donde arrullé a mis nietos, la puerta que cruje como un abuelo que se levanta, la ventana por donde el sol de las tardes siempre se cuela a ponerle oro a mi piso viejo. Todo. Hay preguntas que se hacen para ganar segundos, para que el corazón alcance a colocarse en su sitio. Pero la respuesta no llegó de su boca todavía. Llegó de un silencio que olía a abogado, a notaría, a palabras grandes que una mujer sencilla como yo no está acostumbrada a pronunciar. En mi pecho algo se sostuvo por pura dignidad. Soy abuela, sí, pero también soy mujer que ha trabajado, que ha barrido su patio antes de que el gallo cante, que ha vendido tamales para pagar cuadernos, que ha dicho no, cuando era más fácil decir sí. Y sin embargo, frente a mis propios hijos, me sentí como una invitada en la casa de los otros. Me pregunté si todos estaban de acuerdo, si alguien había decidido por mí antes de pedirme la opinión, si la herencia de Ignacio, o lo poco que juntamos, se había convertido en un botín para repartir mientras yo todavía respiro. ¿Qué harían ustedes si su propia hija se parara frente a la familia y pronunciara una sentencia como si leyera un testamento en voz alta? ¿Qué harían si las paredes que han guardado sus secretos se volvieran testigos mudos de un despojo anunciado? ¿Se tragarían la rabia o dejarían que la rabia se los tragara a ustedes? Yo, en ese momento, solo pude apoyar la mano en la mesa para no caerme. Sentí la madera bajo mis dedos, áspera, honesta, y me aferré a ella como a un recuerdo. Mi hermana Ana carraspeó. Ese sonido mínimo que en nuestra familia significa basta. Pero nadie obedeció, porque cuando una bomba ya explotó, de nada sirve decir que no. Yo respiré, conté en silencio hasta 5, costumbre aprendida para no decir palabras que hieran, y di otro paso hacia mi niña. «Hija», repetí, y el vocablo «hija» me partió en 2. La que la parió y la que ahora necesitaba defenderse de ella. «Siéntate, por favor, vamos a hablar». Y ella, sin quitarse el saco, sin tocar el plato, sin mirar siquiera a sus propios hijos, se mantuvo de pie, como si las sillas fueran para los indecisos, y ella ya hubiera decidido todo en otro lado. Noté entonces un sobre en su mano, blanco, con un borde dorado. Un sobre que yo conocía por su tacto. Papel caro. Lo sostuvo frente a mí como una prueba o una amenaza. No lo abrió. No hizo falta. El sobre tenía el peso de esas noticias que te cambian el apellido del destino. Y aunque no había dicho más, entendí que adentro había palabras que pretendían borrar lo que el tiempo escribió conmigo. Cuentas, títulos, deudas tal vez, promesas rotas, firmas. De pronto, el mundo cabía en ese papel. Y yo, que siempre he preferido la verdad en los ojos y la paz en la mesa, me vi atrapada por letras que todavía no leía. Todo lo que tienes ahora me pertenece. Las palabras volvieron a mí como eco y mordida. Pensé en la maceta de mi madre, en la colcha que bordé cuando nació mi primer nieto, en los santos que vigilan mi cocina desde una repisa humilde, en la receta de mole que solo yo sé preparar, porque el secreto está en la paciencia. ¿También le pertenecen mis domingos, hija? ¿También mis mañanas de rezos? ¿También mis dolores de rodilla, mis recuerdos, las cartas que tu padre me escribió cuando era un joven flaco con manos de carpintero? ¿Qué parte de mí no cabe en esa frase? Aferré mis dedos al borde de la mesa y levanté la vista. Descubrí que no estaba sola. Mis nietos me miraban con ojos grandes, esperando una señal de que la vida todavía se ordena alrededor del cariño. Yo no podía llorar. No frente a ellos, no con ese sobre brillando como una amenaza. Tragué saliva, enderecé la espalda
y me encontré a mí misma, la Malena que sabe que el miedo solo se asusta cuando lo miras de frente. «Aquí estoy», me dije sin voz. «Aquí estoy, hijita». Y entonces hice la pregunta que se hace cuando ya no hay nada que maquillar. «¿Qué quieres de mí?» Su respuesta no llegó todavía. El sobre cambió de mano. La tarde se hizo más lenta, y el perro del vecino ladró como si estuviera anunciando un visitante que nadie invitó. Yo di un paso más, y sentí que mi corazón, necio y fiel, se acomodaba para pelear sin gritar. Si el papel tenía un destino escrito, yo tenía el mío. La verdad. Ahora les pregunto a ustedes, los que me escuchan con paciencia, en este canal donde la vida se desnuda a ratitos. Si la sangre se exige lo que no ha cuidado, si el amor se convierte en deuda, ¿de qué lado se sientan ustedes en la mesa? ¿Del lado del papel o del lado del corazón? Porque yo, esa tarde, con el mandil todavía tibio, tuve que decidir entre el silencio que concede y la voz que protege. Y aunque todavía no se lo dije a nadie, en mi pecho ya había una respuesta encendiéndose como una veladora nueva. Me llamo Magdalena, aunque en mi barrio todos me conocen como Malena. Tengo 73 años y cargo en mi piel las marcas de una vida trabajada con las manos, con los pies y con el corazón. He vivido siempre en esta casa de paredes encaladas que mi difunto esposo, Ignacio, levantó con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, cuando todavía soñábamos que el futuro se podía construir con sudor y paciencia. Aquí crecieron mis hijos. Aquí se hicieron fiestas de cumpleaños con piñatas colgadas en la rama más gruesa del árbol del patio. Aquí se lloraron despedidas y se celebraron bautizos. Esta casa no es solo un lugar. Es mi cuerpo extendido en forma de habitaciones. Yo he amado a mi familia con todo lo que soy. Cociné para ellos miles de veces. Recé por ellos cada madrugada. Les guardé secretos y les enseñé a no olvidar sus raíces. Por eso, cuando decidí organizar la reunión familiar, lo hice con ilusión. Quería verlos otra vez juntos alrededor de mi mesa, como cuando eran niños y corrían entre los muebles, riendo sin preocupaciones. Me levanté desde temprano ese día. Limpié las ventanas hasta que brillaron. Acomodé las sillas extras que pedí prestadas al vecino y puse a cocer el maíz para el pozole. La casa olía a fiesta, a comida que abraza. Mis nietos llegaron primero, corriendo al patio con los balones en la mano, y yo les preparé vasos de agua fresca con rodajas de limón. Después llegaron mis hermanas, cada una con un guiso distinto. Ana con sus enchiladas y Maruca con el arroz rojo que nadie hace como ella. Reímos, nos abrazamos, nos contamos anécdotas viejas. Todo parecía perfecto, pero ya desde el principio noté una sombra. Mi hija Laura no llegó con la misma sonrisa de siempre. Venía seria, distante, y aunque me abrazó, sentí que era un abrazo frío, sin calor. «¿Estás bien, hija?», le pregunté en voz baja. Ella solo respondió: «Sí, mamá, todo bien», y se fue directo a sentarse como si no quisiera hablar más. Yo no insistí, porque aprendí que a veces es mejor esperar a que las palabras salgan solas, como la lluvia que tarde o temprano cae. Con los demás familiares todo era armonía. Las charlas se entrelazaban, las risas llenaban la sala, y yo me sentía dichosa. Pero cada vez que miraba a Laura, la encontraba más lejana, como si no perteneciera a ese momento. Había algo en su mirada, algo que yo no sabía interpretar. No era tristeza ni cansancio. Era cálculo, como si estuviera midiendo todo lo que había a su alrededor. La tarde avanzó y la mesa se llenó de platillos. Serví los platos con la ayuda de mis sobrinas y me senté, por fin, a escuchar las historias. Mi nieto mayor contó que había ganado un concurso en la escuela, y yo aplaudí con orgullo. Mi hermana recordó cuando Ignacio todavía estaba vivo y organizaba posadas para todo el vecindario. Todos rieron con esas memorias, y en medio de esas voces,
Yo volteaba a ver a mi hija y sentía un hueco en el corazón. ¿Por qué estaba tan callada? La relación con Laura siempre había sido complicada. Desde niña mostró un carácter fuerte, de esos que quieren dominar el mundo. Y yo la admiraba por eso. Quería que fuera independiente, que no necesitara de nadie para salir adelante. Pero también recuerdo las veces que discutimos porque ella me reclamaba que yo le exigía demasiado, que nunca era suficiente lo que hacía. «Siempre quieres más, mamá», me dijo una vez cuando era adolescente. Y yo le respondí: «Es que sé lo que vales, hija, y quiero que lo veas tú también». Con los años las discusiones se volvieron distancia. Ella se casó, tuvo a sus propios hijos, y aunque me visitaba, ya no era la misma niña que corría a mostrarme sus dibujos de escuela. La vida le había endurecido el rostro, y yo me preguntaba si de alguna manera había fallado como madre, porque cuando un hijo se aleja, una madre se culpa aunque no tenga pruebas de ser culpable. Esa tarde de la reunión, antes de que pronunciara esas palabras que me desgarraron, ya se sentía la tensión. Recuerdo que mientras servía las tortillas calientes, ella observaba todo como quien revisa un inventario. El mueble de caoba, los platos de cerámica, la lámpara que fue regalo de bodas. Yo pensaba que quizá era nostalgia, que estaba recordando su infancia, pero ahora sé que en su mente ya había un plan. El contraste era brutal. De un lado mis nietos jugando en el patio, llenando el aire de risas. De otro mi hija, con la mirada perdida, como si en lugar de estar en una reunión familiar, estuviera en una oficina de abogados. Y yo, en medio, con el corazón dividido entre la alegría de tener a la familia reunida y la inquietud de sentir que algo no estaba bien. Ignacio, mi esposo, siempre me decía: «Malena, fíjate en los ojos no saben mentir». Y esa tarde los ojos de mi hija me gritaban una verdad que todavía no quería escuchar. La tensión se hizo más evidente cuando mi hermana Ana comentó: «Malena, esta casa se siente cada vez más viva. Es un hogar que respira cariño». Yo sonreí con humildad, pero noté que Laura frunció el ceño, como si esas palabras la incomodaran. Y entonces entendí que no solo era frialdad, había resentimiento. ¿De dónde venía? ¿Qué herida se había abierto en su interior para mirarme con tanta dureza? Lo que yo no sabía era que la tormenta ya estaba en camino. La reunión que yo había soñado como una celebración de unidad se convertiría en el escenario de una traición. Y aunque todavía no lo sabía en ese instante, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque cuando una hija se levanta frente a su madre y pronuncia una sentencia como si fuera juez, es porque algo más profundo que el amor se ha roto. Y yo, en mi ingenuidad de abuela que solo quiere ver felices a los suyos, no había visto venir la daga que ya estaba lista para clavarse. Ahora te pregunto a ti, que escuchas mi historia. ¿Cuántas veces en tu familia has sentido esa tensión silenciosa, esa sombra que anuncia un conflicto, aunque nadie lo diga en voz alta? El silencio después de aquellas palabras fue tan pesado que hasta las cucharas dejaron de moverse en los platos. Nadie se atrevía a decir nada, como si todos estuvieran esperando que yo respondiera, como si mi reacción fuera a decidir el rumbo de la noche. Yo la miré a los ojos, buscando alguna señal de ternura, algún recuerdo escondido de la niña que solía ser. Pero lo único que encontré fue frialdad, un muro que ya no me dejaba entrar. «Laura», susurré, y mi voz se quebró como un vaso al caer al suelo. Ella respiró profundo, como si se estuviera preparando para un combate. Se cruzó de brazos y me miró con superioridad. «Mamá, ya es momento de que entiendas», dijo en voz alta, con esa seguridad que no dejaba espacio para dudas. «Esta casa, estos muebles, todo lo que tienes, ya no es tuyo. Yo soy tu hija, y me corresponde a mí». Las palabras rebotaron en las paredes como piedras.
Mi nieto mayor dejó caer el tenedor y lo recogió con torpeza, mirando a todos lados sin saber qué hacer. Mi hermana Ana abrió la boca, pero se contuvo. Siempre ha sido de las que prefieren no meterse donde el fuego ya está prendido. Yo sentí que mis piernas flaqueaban, pero me mantuve de pie, aferrada a la mesa como si fuera la última raíz de un árbol. «¿Por qué dices eso, hija?», pregunté, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Porque es la verdad», respondió ella, sin titubear. «Papá ya no está. Tú ya estás grande. Y yo no pienso esperar a que las cosas se decidan después. Yo necesito lo que me corresponde ahora». Sus palabras fueron como cuchilladas. «Tú ya estás grande». «Sí, lo estoy», pensé, pero estar grande no significa estar muerta. No significa que lo que he cuidado con mis manos, lo que he defendido con mi vida, se pueda repartir como si fueran sobras de comida. Mi cuñado intentó mediar. «Laura, quizá no es el momento para hablar de eso. Estamos en familia. ¿Celebrando?». Ella lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. «Precisamente porque somos familia lo digo ahora. Todos merecen saber que yo no voy a quedarme con las manos cruzadas mientras otros disfrutan lo que por derecho me pertenece». Yo la miré con los ojos llenos de lágrimas que me quemaban, pero no lloré. No frente a ella. No frente a mis nietos. Con un nudo en la garganta le dije: «Laura, hija, ¿disfrutar? Esto no es un lujo. Esta casa no es un botín. Aquí creciste. Aquí aprendiste a caminar. Aquí jugaste en el patio mientras yo cosía tus vestidos. ¿De verdad piensas que todo esto es un premio que alguien se lleva?». Ella bajó la mirada por un instante, pero enseguida volvió a erguirse. «Mamá, no lo entiendes. No es cuestión de recuerdos. Es cuestión de justicia». Me quedé helada. «Justicia», dijo, como si yo hubiera cometido un crimen al seguir viva, como si amar, sostener y dar todo por la familia fuera una falta que ahora debía pagar. El ambiente se volvió insoportable. Mi nieta pequeña, sin entender nada, tiró el vaso de agua que tenía en la mano y rompió en llanto. Nadie la consoló de inmediato porque todos estaban demasiado atrapados en el drama que se desplegaba frente a nosotros. Yo fui la que se levantó, le acaricié el cabello y la abracé. «Shh, mi vida, no pasa nada», le susurré, aunque dentro de mí todo estaba ardiendo. Entonces escuché a mi hermana Ana decir en voz baja, casi como un ruego: «Laura, por favor, tenle respeto a tu madre». Pero mi hija no escuchó. «Respeto, tía, no se trata de respeto. Se trata de lo que es justo. Yo soy su hija, y es natural que esta casa sea mía». «¿Y tus hermanos?», pregunté con la voz quebrada. «¿Acaso ellos no cuentan?». Ella me miró con desdén. «Ellos no están aquí. Ellos no se preocupan. Ellos no han hecho nada. Yo soy la que está. Yo soy la que está». Esa frase se me clavó como una espina. Porque sí, estaba ahí, pero no para acompañarme, sino para arrancarme lo único que me quedaba. Mi nieto mayor, con una valentía que no esperaba, dijo: «Mamá, no hables así con la abuela». Laura lo miró sorprendida, como si no esperara que su propio hijo la enfrentara. Por un momento, la dureza en sus ojos titubeó. Pero fue solo un segundo. «¡Cállate!», le dijo, y la palabra fue tan áspera que hasta yo sentí la bofetada. El chico se quedó callado, pero su mirada buscó la mía, como pidiendo ayuda. Y yo, en silencio, lo abracé con los ojos. Me pregunté entonces, ¿en qué momento se rompió mi hija? ¿En qué momento dejó de ver en mí a su madre y comenzó a verme como una enemiga? ¿Acaso fue culpa mía? ¿Fue demasiado lo que le exigí? ¿O fue la vida la que le enseñó que el amor no tiene valor si no se convierte en propiedad? La indignación crecía dentro de mí, pero también el dolor.
Cada palabra de Laura me desgarraba más que la anterior, y el resto de la familia, enmudecida, parecía estar presenciando una obra de teatro cruel en la que yo había sido elegida como protagonista sin haberlo pedido. Me senté despacio, porque las fuerzas me abandonaban. Tomé un trago de agua y respiré hondo. Y entonces le dije con voz baja, pero firme: «Hija, puedes reclamar papeles, puedes pelear por paredes y muebles, pero lo que nunca podrás quitarme es lo que yo soy. Yo soy tu madre. Yo soy la que te dio la vida. Eso no lo puedes reclamar». Sus labios se apretaron, y por un instante creí que iba a llorar. Pero en lugar de lágrimas, lo que salió de su boca fue un murmullo envenenado. «Eso ya no vale nada». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. El conflicto estaba abierto. El veneno ya se había derramado en la mesa. Yo sabía que el golpe más fuerte aún no había llegado, pero ya podía sentir su sombra acercándose. Y ahora les pregunto a ustedes, los que escuchan mi voz, ¿qué duele más, perder una casa o perder el amor de un hijo? El sobre que Laura llevaba en la mano, ese que había mantenido apretado desde que entró, cayó sobre la mesa con un golpe seco. El sonido hizo eco en mi pecho como si fuera un martillazo. Nadie respiró. Nadie se atrevió a tocarlo. Era como si ese pedazo de papel tuviera el poder de cambiarlo todo, de deshacer años de recuerdos, de borrar con tinta fría lo que yo había levantado con amor. Ella lo empujó hacia mí. «Ábrelo, mamá», dijo con voz tensa, casi triunfante. Ahí está todo lo que necesito decir. Yo no lo tomé de inmediato. Mis manos temblaban y no quería que ella lo viera. Pero mis nietos me miraban con esos ojos grandes, inocentes, esperando que yo lo hiciera. Así que respiré hondo. Acerqué el sobre y lo abrí con cuidado, como si estuviera destapando una caja que podría liberar algo oscuro. Adentro había documentos, copias de escrituras, hojas con sellos, firmas de abogados. Mi hija ya había ido a un notario. Ya había buscado la manera de apropiarse de lo que aún no estaba dispuesto a soltar. El papel decía, en términos que yo apenas podía comprender, que la casa debía pasar a su nombre por anticipación de herencia. Mis labios se resecaron, mis ojos se nublaron. «¿Qué es esto, Laura?», pregunté con un hilo de voz, aunque ya lo sabía. «Es lo justo», respondió ella con calma fría. «No quiero pleitos después. No quiero que mis hermanos vengan a quedarse con lo que yo me he ganado». «Lo que te has ganado», repetí, y mi voz retumbó, más fuerte de lo que imaginé que podía salir de mí. «¿Qué te has ganado tú aquí? ¿Las madrugadas que me pasé cosiendo para que tuvieras cuadernos? ¿Las noches en que no cené para que tú comieras? ¿Los zapatos que yo misma arreglé para que no anduvieras descalza? ¿Eso te lo ganaste tú, hija?». El silencio se volvió cuchillo. Ella me miró sin pestañear. «No estoy diciendo que no agradezca lo que hiciste», respondió. «Pero yo tengo derecho. Y si no lo firmas, mamá, todo esto terminará en un pleito legal». Sentí que me arrancaban la piel. No solo quería la casa, quería que yo firmara su traición, que pusiera mi nombre junto al suyo para legitimar la puñalada. La abuela que siempre protegió, la madre que siempre dio, ahora tenía que firmar su propia rendición. Me quedé en silencio, mirando los papeles. Mi nieta más pequeña, con voz suave, preguntó: «Abuelita, ¿por qué mamá te habla así?». Esa pregunta me atravesó como un rayo. No tuve respuesta. Solo pude acariciarle el cabello, tragando lágrimas. Mi hermana Ana, por fin, se levantó y enfrentó a Laura. «Esto es una vergüenza», exclamó con la voz quebrada. «¿Cómo puedes hablarle así a tu madre?». Laura la ignoró. Su mirada seguía clavada en mí, esperando mi firma.
Fue entonces cuando las lágrimas corrieron por mis mejillas. No pude contenerlas más. No eran lágrimas de miedo, eran de dolor. De un dolor profundo, como si me estuvieran arrancando no solo una casa, sino mi propia historia. Recordé a Ignacio sudando bajo el sol, poniendo ladrillo sobre ladrillo. Recordé sus palabras. «Esta casa es para ti y para nuestros hijos, Malena. Aquí estaremos siempre juntos». Y ahora su promesa estaba siendo triturada por las manos de su propia hija. No grité, no golpeé la mesa, solo susurré, con la voz rota. «¿De verdad me quieres ver firmar mi propia desaparición?» Laura bajó la mirada por primera vez en toda la tarde, pero no retrocedió. «No es tu desaparición, mamá», dijo con dureza. «Es el futuro». El peso de esas palabras me hundió. El futuro. Como si yo ya no contara en él. Como si mi vida ya hubiera caducado. Me levanté despacio. Caminé hasta la credenza donde guardo las fotos. Tomé una en la que aparece ella de niña, con 2 trenzas y un vestido que yo misma le cosí. La levanté frente a ella. «¿Ves esta niña?», pregunté. Esta niña me decía que me amaba, que nunca me iba a dejar sola. ¿Dónde está esa promesa ahora, Laura? Ella no respondió. Desvió la mirada. Yo solté la foto sobre la mesa, al lado de los papeles, y me senté otra vez, agotada. Entonces, con la voz más fuerte que pude, dije: «Si lo quieres, llévatelo por la fuerza, pero jamás tendrás mi bendición. Y recuerda estas palabras, hija. Una casa se puede heredar, pero el amor de una madre, ese no lo puedes comprar ni arrebatar». La sala se llenó de un silencio que dolía en los huesos. Mis nietos lloraban en silencio. Mis hermanas miraban al suelo. Y yo me quedé ahí, con el corazón abierto en canal. Había recibido el golpe más duro de mi vida. Y esa noche, cuando me acosté en mi cama, con la almohada húmeda por mis lágrimas, supe que ya nada volvería a ser igual. Ahora les pregunto a ustedes, los que me escuchan, ¿qué es peor, perder el techo que te protege o perder la sangre que debería abrazarte? Esa noche casi no dormí. Me quedé acostada mirando el techo, con el corazón pesado como si me hubieran puesto encima un costal lleno de piedras. Cada sombra en la pared parecía recordarme lo que había pasado. La voz de mi hija, dura como hierro, repitiendo que todo me pertenecía, ya no a mí, sino a ella. El sobre con los papeles todavía estaba en la mesa, y yo podía escucharlo crujir en mi memoria, como si los documentos tuvieran vida propia y me recordaran una y otra vez que mi mundo se tambaleaba. Pero al amanecer, con el primer canto del gallo, me levanté. Caminé descalza hasta la cocina, prendí la hornilla y puse a calentar el café. El aroma llenó la casa, y en ese momento entendí que, aunque quisieran quitarme paredes, aunque me pusieran frente a papeles y amenazas, había cosas que nunca me iban a poder arrancar. Mi dignidad, mi historia, mi fe. Me miré en el espejo de la sala y me hablé a mí misma como pocas veces lo he hecho. «Malena, tú no eres débil. Tú has criado hijos. Has sobrevivido a la muerte de tu esposo. Has alimentado bocas cuando no había casi nada en la despensa. Esto también lo vas a enfrentar». Ese día, cuando volvió a amanecer del todo, me senté en el patio con mis nietos. Ellos, todavía confundidos por lo ocurrido, me preguntaban con inocencia: «¿Abuelita, mamá ya no te quiere?». Sentí que las lágrimas me querían volver a traicionar, pero respiré hondo y les sonreí. «Claro que sí, mis amores. Su corazón está herido, y a veces las personas heridas dicen cosas que lastiman. Pero recuerden esto. Una familia no se mide por papeles ni por casas, se mide por el cariño que nos tenemos. Y ese cariño siempre va a estar aquí». Les conté historias de cuando su mamá era pequeña, de cómo me ayudaba a barrer el patio,
de cómo se dormía en mis brazos cuando tenía fiebre. Vi en sus ojos un alivio, porque entendieron que, aunque la tormenta nos estaba golpeando, todavía quedaban raíces de amor a las que podían aferrarse. Más tarde, cuando mis hermanas vinieron a verme, me abrazaron fuerte. Ana me dijo: «Malena, no permitas que te humillen. Esta es tu casa. Nadie puede obligarte a entregar lo que aún te pertenece». Maruca añadió: «Pero tampoco dejes que el rencor te enferme. Un hijo puede fallar, pero una madre que se envenena con odio pierde más que una casa. Pierde la paz». Me quedé pensando en esas palabras. Tenían razón. No podía vivir esclava del rencor. Tenía que encontrar la fuerza para enfrentar lo legal, sí, pero también lo emocional. Porque lo que más me dolía no era el sobre ni las escrituras. Era el desprecio de mi hija, la frialdad de su voz. Y ese dolor no se curaba con abogados, sino con dignidad y con fe. Al día siguiente me levanté temprano y fui a la iglesia del barrio. Me senté en la banca de madera, miré la cruz y cerré los ojos. «Señor», susurré, «dame fuerzas para soportar esta prueba. Enséñame a perdonar, aunque mi corazón sangre. No me dejes perder la fe en el amor, aunque me la quieran arrebatar». En ese silencio encontré una paz que no había sentido desde antes de la reunión. Comprendí que la vida siempre nos pondrá pruebas, y que esta era la mía. Demostrar que una madre puede ser herida, pero nunca destruida. Volví a casa con una decisión. No firmaría nada. Defendería mi hogar, pero no con odio, sino con serenidad. Si mi hija quería seguir por ese camino, sería su elección. Yo no iba a cargar con la culpa. Porque entendí que una madre no deja de ser madre, aunque un hijo se equivoque, pero tampoco debe permitir que el amor se convierta en cadena. Esa tarde, cuando Laura regresó buscando una respuesta, la miré a los ojos y le dije: «Hija, te amo, pero no voy a firmar. Esta casa es mi vida, mi refugio, y no pienso entregarla mientras respire. Si tú decides seguir adelante con abogados, será tu decisión. Yo, por mi parte, seguiré viviendo aquí, cuidando este lugar que tu padre y yo construimos». Ella me miró con rabia contenida, pero también con algo que no esperaba. Un destello de duda. Quizá no estaba lista para ver a su madre tan firme. Se dio la vuelta y salió sin decir más. Cuando la puerta se cerró, me senté en la mecedora, cansada pero en paz. Sabía que la batalla no había terminado, pero dentro de mí ya no había miedo. Solo había una certeza. Mi dignidad estaba intacta. Y esa es la lección que quiero dejarles hoy. La vida puede arrebatarnos muchas cosas, pero nunca debemos dejar que nos arrebaten la dignidad. Perdonar no significa rendirse, y defender lo que es justo no significa odiar. Significa sostenerse con la frente en alto, incluso cuando el corazón está hecho pedazos. Porque una madre puede llorar, puede caer, pero siempre se levanta. Y yo, Malena, me levanté. Ahora yo les pregunto a ustedes, los que escuchan mi historia: ¿han tenido que defender lo que es suyo frente a la traición de alguien amado? ¿Cómo encontraron la fuerza para seguir? El tiempo pasó, y aunque las heridas no cerraron de un día para otro, aprendí a caminar con ellas sin dejar que me rompieran del todo. La casa seguía en pie, igual que yo. Las paredes, con sus grietas antiguas, parecían contarme cada mañana: «Resiste, Malena, porque tú y yo estamos hechas de lo mismo, de lucha, de amor y de recuerdos que nadie puede borrar». Laura dejó de visitarme por un tiempo. Sus hijos, mis nietos, venían a escondidas, buscando el calor que tal vez les faltaba en su hogar. Cada vez que los abrazaba, sentía que todavía quedaba un puente entre nosotras, un puente frágil pero existente. Yo nunca les hablé mal de su madre. Al contrario, les contaba historias de cuando era niña, porque no quería que en su corazón
creciera la semilla del rencor. Ellos tenían derecho a seguir amándola, y yo tenía el deber de enseñarles que el amor es más grande que las fallas humanas. Hubo días en los que la soledad pesaba. Caminaba por los pasillos y escuchaba mis propios pasos, como si fueran ecos de lo que alguna vez fuimos todos juntos. Pero en esos mismos pasillos también escuchaba las risas de antaño, los pasos de Ignacio, los juegos de mis hijos cuando eran pequeños. Y entendí que la memoria es un refugio que nadie puede arrebatarnos. Un domingo, sin esperarlo, Laura regresó. No traía papeles en la mano, no traía reclamos en los labios. Venía cansada, con el rostro más apagado que nunca. Entró a la sala y se quedó de pie, mirándome en silencio. Yo estaba en mi mecedora, tejiendo, y sentí que el corazón me temblaba. No sabía si iba a repetir las mismas palabras que me hirieron, o si venía con otra intención. «Mamá», dijo al fin, y su voz ya no era de hierro, era de niña cansada. «Perdóname». El hilo se me escapó de las manos. No supe si reír o llorar. Solo la miré, y en mis ojos ella encontró la respuesta que buscaba. Caminó hacia mí, se arrodilló y apoyó la cabeza en mi regazo, como hacía cuando era pequeña. Yo la acaricié en silencio, sintiendo que todas las lágrimas guardadas encontraban su cauce. «No quiero tu casa», me dijo con la voz entrecortada. «No quiero nada más que tu perdón». Yo cerré los ojos y respiré hondo. No era fácil. Las palabras que me había dicho en aquella reunión todavía me ardían en la piel. Pero también sabía que el rencor era una cárcel, y que si yo quería que ella encontrara paz, tenía que mostrársela primero. «Te perdono, hija», susurré. «Te perdono porque eres mi sangre, porque el amor de madre no se apaga con papeles ni con pleitos. Pero recuerda algo, lo material se recupera o se pierde, pero la confianza, una vez rota, cuesta toda una vida reconstruirla». Ella lloró en silencio, y en ese llanto supe que todavía había esperanza. Ese día entendí que mi historia no era solo sobre una herencia ni sobre una casa, era sobre la dignidad, sobre la fuerza que una mujer encuentra cuando parece que ya no tiene nada más que dar. Y era también sobre el perdón, porque aunque no borra lo ocurrido, abre una puerta para que la vida siga adelante. Hoy, mientras les cuento esto, miro las fotos de mi familia colgadas en la pared. Algunas caras ya no están en este mundo, pero me acompañan desde el cielo. Otras siguen aquí, aunque a veces se pierdan en sus propios caminos. Yo sigo en esta casa, no porque sea de ladrillo y techo, sino porque aquí está mi historia, y mi historia nadie me la puede arrebatar. La lección que quiero dejarles es simple y profunda. Lo más valioso que tenemos no son las cosas, sino la dignidad con la que enfrentamos las tormentas. Y el amor, aunque a veces se disfrace de dolor, siempre encuentra un camino para sanar. Ahora les pregunto a ustedes, mis queridos oyentes, ¿qué harían si un ser amado tratara de quitarles no solo lo material, sino también la paz del corazón? ¿Guardarían rencor o elegirían el camino del perdón para poder seguir respirando en paz? Si esta historia tocó su corazón, suscríbanse a las historias de mi vida. Aquí seguimos compartiendo relatos que nos recuerdan lo que somos, lo que perdemos y lo que aprendemos a defender.